Muy buenos días amigos de Valora Radio, bienvenidos aquí a su programa Nadando Contracorriente. Les saluda su amigo Humberto Solís. Hola, ¿qué tal? Soy su hermano Jorge y el día de hoy tenemos un programa especial por el tema, por lo que vamos a compartir y sobre todo porque hoy la iglesia celebra un santo grandísimo, doctor de la iglesia que nos ha arrojado grandes luces, San Agustín. Y para eso también quiero decirles que el día de hoy vamos a tener aquí un invitado especial que nos va a contar su testimonio. Les invitamos a que se queden. Él fue futbolista profesional, no les voy a decir quién, porque para que permanezcan con nosotros y escuchen su testimonio de lo que la misericordia de Dios puede hacer en los corazones y sigue vivo y sigue actuando. Por este lado, su amigo Oscar. Su amigo Spencer, un gusto por estar de nuevo con ustedes. Estamos amigos transmitiendo totalmente en vivo para Valora Radio, para Anhelo de Amor, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para México y el mundo. Manden una invitación a sus amigos, a sus conocidos, compañeros de trabajo, familiares, para que nos escuchen, para que se sumen a conocer sobre este tema que es para todos: conversión y misericordia. Es un tema actual, pero al mismo tiempo es un tesoro de la iglesia: conversión y misericordia. Pues bien amigos, bienvenidos y comenzamos. Antes de comenzar, propongo iniciemos con una pequeña oración y comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos amigos, pues en programas anteriores habíamos venido reflexionando sobre la fe, el ateísmo, la racionalidad de la fe y finalmente la revelación de Dios. Dios que se revela. También vimos justamente la semana pasada cómo en la revelación encontramos un duelo entre el bien y el mal, la serpiente con una dinastía y la mujer con una dinastía, María Santísima. Y en esa línea el catecismo también nos lleva a las etapas de la revelación. Aparece Noé, aparece Abraham, y justamente ahí, en esos tiempos de pecado, viene la reflexión, la misericordia y la necesidad de la conversión. ¿No, Edgar? Totalmente, así es. Es este fenómeno que vivimos todos los católicos, que es conocer al Señor y hacer un cambio de vida. Muchas veces nosotros, conforme vamos viviendo, no nos damos cuenta de esa realidad de Dios y lo que nos exige su amor. Porque cuando estamos formando parte de una familia, la familia tiene su forma de vivir. Es igual en Dios. Dios nos invita a formar parte de su familia divina, pero en esta familia divina, que son sus hijos, tienen sus formas, su manera y sus modos de vivir. Por eso vemos en la Escritura, cuando decían los Hechos de los Apóstoles, que decían, miren, esos son cristianos, porque miren cómo se aman, cómo viven entre ellos. Igual, ese es el sentido de la conversión, que hoy celebramos a este gran santo San Agustín, que uno de los hermanos de aquí es muy devoto de ellos, que es nuestro hermano Jorge. ¿Qué nos puede comentar de San Agustín? No, bueno, pues conociendo todos, creemos, ahora sí que en la vida de San Agustín hay un misterio grande, que es su madre, Santa Mónica. Entonces ella, alrededor de 23 años, Oscar, más o menos, si no me equivoco, orando, e iba con el obispo, San Ambrosio, otro santo, y le decía que su hijo San Agustín no se quería convertir. Y hubo un consejo, y que en este momento se los voy a compartir, que San Ambrosio le dijo: Mónica, deja de hablarle ya a Agustín de Dios y ponte a hablarle a Dios de Agustín. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros queremos, y es necesario, el compartir, el evangelizar, el transmitir la fe, hablarle a los hijos o a los amigos de Jesús, de Dios, de la salvación. Sin embargo, pues muchas veces nos damos cuenta que las palabras no penetran. Entonces nosotros podemos desfallecer en la fe de decir, no, es que no se convierten. Y ahí viene el otro camino que nos dice San Ambrosio. Háblale a Dios de esa persona que quieres que se convierta, que viva la fe,
que disfrute del amor y de las gracias de Dios, que tenga la fortaleza en los momentos de la cruz. ¿Cuál es el medio? Ir a Dios. Señor, te ofrezco a mi familia, te pido por ellos. Te ofrezco a mis amigos, a mis hermanos, te pido por ellos, para que conozcan tu amor. Porque decía mi amigo San Pablo, es un amigo mío, San Pablo decía, ¿y cómo van a invocar a Dios, a Jesús? ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no creen? Entonces, esto es algo que nosotros nos tenemos que meter en el corazón. Si no creen en Él, no pueden acercarse a Él, no pueden vivir como Él les pide. Sin embargo, nosotros debemos de orar para que Dios, que Él es el que se encarga de la conversión, no nosotros. Siempre en ellos la semilla de la fe. Sí, antes de dejarle aquí la palabrita a Humberto, que nos va a leer ahí los comentarios, un mensaje aquí para las mamás. Esto que decía aquí Jorge, a veces las mamás, pues justamente en esa maternidad, en ese don de Dios, llevan tanto dolor en sus corazones, en su hijo preso, en su hijo enfermo, en su hijo en las drogas. Si tú tienes un hijo que está pasando ese momento, recuerda lo que hizo Santa Mónica, recuerda lo que hizo con respecto a Agustín. Agustín es doctor y padre de la iglesia, es un pagano que ha venido a enseñarle a la iglesia, se ha convertido, es uno de los santos más grandes de la iglesia, pero ha venido de pantanos de pecado gigantes, incluso ya convertido, dirá, Señor, quítame la lujuria, pero quítamela despacito. O sea, todavía tenía estas luchas, estos combates, ¿no? Él es San Agustín, es el doctor de la gracia. Entonces, no se desesperen, mamás. Hagan lo que hizo Santa Mónica, oren por sus hijos. La oración tiene un valor, es un tesoro invaluable que puede justamente arrojar estas conversiones. Es el mensaje de María también en Fátima. La conversión de los pecadores, la conversión, el girar, el cambiar de vida, el ver la realidad de una manera diferente. Porque muchas veces pensamos que el mundo, la ciudad puede cambiar, pero en realidad la conversión tiene que ver cómo vemos la realidad, cómo la miramos desde lo profundo de nuestros corazones. Ahí es donde va la conversión. Ahí fue donde la empezó a mirar San Agustín. San Agustín es un africano, ¿no?, que venía de Tagaste y va al Imperio Romano. Imaginemos eso. Un africano que va al Imperio Romano, es como todo el mundo que lo deslumbra, y se lo come este mundo. Sin embargo, cambia. Después ve ese mundo y escribirá las dos ciudades de Dios. Las dos ciudades, la ciudad del mundo y la ciudad de Dios. Cambió lo profundo en San Agustín. ¿Qué tan grande habrá sido la conversión de San Agustín, que después de esta vida que tenía, de esta vida de pecado, de lujuria, de mundo, demonio y carne, después de estar en este mundo, es considerado parte de los padres de la iglesia? Y no solo eso, el más grande entre los santos, el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos. Así lo consideraban. Es un grande. O sea, imagínate el grado de la conversión. Bueno, pues volviendo al tema que estamos hablando sobre la conversión. Perdón que te interrumpa, Humberto, pero me acordé de una frase que decía él. Y que, ¿mande? Perdón, de una frase que decía San Agustín, y que esto nos ayuda para nunca criticar. Nunca. Y decía, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que todo santo tuvo un pasado, a lo mejor oscuro, de tinieblas, de pecado, sin Dios. Pero no juzguemos nunca a cualquiera que esté en estos momentos hundidos, como decía Oscar, en el pantano del pecado. Porque si se convierte, como lo decía el Maestro Jesús, miren que las prostitutas y los publicanos les llevan ventajas. Entonces, una persona que se convierte, lleva un fuego dentro de sí, que no lo detiene y que se convierte decidido. Entonces, esto nos lleva a no juzgar. Cuando veamos a alguien sumergido en el pecado, digamos tranquilos, no juzguemos, porque si esa alma se convierte, nos aventajará kilómetros en el amor. Perdón, hermano. Volviendo al tema, San Agustín escribe un comentario al Salmo 50. Recordemos, el Salmo 50 es aquel que escribe David sobre la misericordia de Dios, porque David pecó
y este salmo habla de la misericordia de Dios. San Agustín, en este comentario al Salmo 50, hay un tema muy específico, el tema de la concupiscencia. Esa herida que nos deja el pecado, muchas veces no entendemos por qué pecamos, ¿no? ¿Por qué caemos? ¿Por qué volvemos a caer en el pecado? San Pablo mismo lo dice, hago el mal que no quiero, no lo quiero hacer. Sin embargo, después de 3 minutos ya lo hice. No quiero pelear con mi esposa, después de 10 minutos ya lo hice. No quiero tener pensamientos, no quiero juzgar, y después de 3 minutos ya lo hice. Bueno, ¿cuál es la razón? La razón está en que nuestra naturaleza humana está herida por el pecado original. ¿Cuáles son los efectos del pecado original en nuestra vida? No sé quién lo quisiera. En nuestro hermano Oscar nos podrá. A mí, yo quisiera ir un paso Tiene atrás. Tiene la palabra. Quisiera ir un paso atrás. Un poquito más fuerte sobre- para que perdón. la comunidad te escuche. Quisiera que nos fuéramos un pasito atrás de lo que decía Beto y siguiendo con esta conversión de San Agustín, que este gran santo viene de las lágrimas, de las oraciones y el sufrimiento, ojo, de la mamá. Vamos enfocando aquí la necesidad de la iglesia que tiene de la maternidad espiritual, de la paternidad espiritual. ¿Qué significa? Que si yo me voy a considerar un católico, debo de tomar ese don de la maternidad y de la paternidad espiritual sobre el hermano. Cuando a San Francisco le preguntaban cómo debemos amarnos unos a otros, San Francisco le decía, no como hermanos, le decía como una madre. ¿Por qué? Porque el amor de una madre en la tierra es el más parecido al de Dios. Hermanos, ¿a qué significa esto? Ganemos grandes santos para la iglesia. Vivamos con un corazón de padre, con un corazón de madre, para ver estas luminarias que pueden incendiar y cambiar y se multiplique. Y así podamos ver de nuevo una iglesia renovada, fresca, pequeña, como niños. Y vemos que San Agustín cuando se convirtió, que digo, hay muchas biografías de todo esto, me llama mucho la atención ayer que escuchaba un poco el video de la vida de él, que cuando a él lo llama, escucha la voz de un niño que le dice, toma y lee. ¿Por qué la voz de un niño? ¿Por qué no la voz de una mamá? ¿Por qué no la voz de Jesús siendo grande? ¿Por qué la voz de un niño? Porque le está diciendo, hey, ya viviste como grande, ya viviste como adulto, vuélvete niño. Porque solo un niño entra en sintonía a ese amor maternal y paternal de Dios, con el cual un niño se deja querer, se deja amar, lo busca, aún ante los peligros del mundo. Porque un niño pequeño ve un perro, bueno, un perro que le quiere hacer daño, el niño corre con la mamá, o corre con el papá, o empieza a gritar, mamá, papá. ¿Cuántas veces nosotros, ante el peligro del pecado, no corremos, nos aventamos al pecado? ¿Me explico? Entonces, este gran santo que celebramos hoy, que vamos a escuchar las conversiones, de fondo, hay alguien que amó, hay alguien que rezó, hay alguien que se sacrificó. Por eso vamos ahora sí el valor, porque digo, ayer celebramos a Santa Mónica y hoy celebramos a San Agustín. La iglesia nos regala esos dos testimonios, una madre que precede y un hijo que nace en la gracia. Me gustaría añadir, antes de darle ya lectura aquí a la palabra de Dios que nos va a iluminar, la conversión. Si leemos los evangelios, es la primera palabra de Jesucristo. Convertíos y creer en el evangelio. Así inicia la buena nueva. Convertíos, cambien, giren, convertíos. ¿Por qué? Porque ya veremos después lo que generarán las conversiones. Dirá el mismo Cristo, un gozo, una fiesta en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta alegría ha dado la conversión de una Gloria Polo, de un Marino Restrepo, de un San Pablo, de un San Agustín? Las conversiones en nuestras familias, por decir otros, el padre Trampitas, hay muchas historias de conversión. Uno mismo, ¿no? Puede verse y decir, era así y Dios cambió, tocó. Entonces, el convertíos creo que es algo que debemos hacer énfasis, ¿no? La conversión. Y creo, pues ahí Edgar nos preparó una cita bíblica que habla la conversión de San Pablo. Claro. Es en Hechos
capítulo 9. Vocación de Saulo. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que, si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, las pudiera llevar presos a Jerusalén. Sucedió, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin beber, sin ver y sin comer. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por un Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído hablar muchos de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de sumos sacerdotes para apresar a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le respondió: vete, pues este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Humberto, ¿qué pasaje? Sí, un pasaje que nos debe hablar de nuestra historia personal a todos. Hay un momento en el que Dios te invita a cambiar de vida. Ese momento está marcado por la misericordia de Dios, está marcado también por tu libertad, porque al final de cuentas no es que uno se opone a seguir este llamado a la misericordia de Dios, al cambio de vida. Pero también después de esto hay constantes conversiones, ¿no? No es que la conversión llegó y ya de ahí en adelante eres un santo vislumbrante, luminoso, no. La conversión es un camino de todos los días que comienza con un llamado de Dios, como Pablo. Dios lo llamó, le dijo qué era lo que tenía que hacer y le muestra una misión. Pero en ese camino de misión, Pablo tiene que seguir luchando contra sí mismo, contra el mundo, contra el demonio, contra la carne. Esta historia de Pablo debemos encarnarla nosotros. Cada uno está llamado en su vida propia, en su vida personal, a tomar en cuenta ese llamado de Dios y a vivir en una constante lucha contra el pecado, contra el demonio, contra la carne, contra la concupiscencia, y contra esta herida de nuestra naturaleza humana. ¿Quién? El hermano Oscar. No, nada más si hay algún comentario, algún saludo, darles lectura. Estamos completamente en vivo. Déjenos por ahí sus dudas, comentarios, de dónde nos escriben. Y por favor ayúdennos a compartir para llegar a más hermanos. A mí me gustaría hablar sobre la utilidad de la conversión. O sea, cómo podemos ser útiles a la conversión de otros hermanos. Leímos en Hechos que Ananías tiene una visión del Señor y le dice Jesús: ve y recibe a Pablo. No, Señor, pero es un matón de primera, pues ¿a dónde me estás llevando? Ve, acógelo, imponle las manos y llévalo al bautismo. Qué útil fue Ananías para la conversión de Pablo. Podríamos afirmar que sin su colaboración quizás no se hubiera dado lo de Pablo, o no de la misma manera. Es decir, el Señor casi siempre se vale de medios humanos para la conversión de otros, para llegar a otros, para que otros lleguen a dejar el pecado, a romper con eso que los está atando al mundo. Y también
el símbolo del caballo, ¿no? Va en el caballo. ¿Qué es este caballo? Digo, aquí me encantaba esta parte de lectura porque el Señor sale a camino. Primero entendamos el contexto de Pablo. Pablo, en su pensamiento, está haciendo un bien acabando con los cristianos. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hacemos el mal pensando un bien? O mejor dicho, a veces lo que pensamos que es mal, lo tomamos como un bien en referencia a nuestro pecado. Entonces Dios tiene que irrumpir en nuestra vida como San Pablo. San Pablo va en su caballo, empoderado, con la verdad según él, a perseguir a los cristianos. Y Dios sale a su paso y lo tumba de su caballo. ¿Cuántas veces Dios nos ha querido tumbar de nuestro caballo? De tus comodidades. Con esto de la pandemia que pasó, ¿cuánto sufrimos también en las partes económicas en muchas partes del mundo? En la salud. Dios nos quiso tumbar del caballo. Y mejor que jinetes en los ruedos y los charros, nos agarramos al caballo. No nos bajamos. Seguimos en él, ¿por qué? Porque queremos nuestra comodidad. Queremos nuestra seguridad. Espérate. Deja que Dios te tumbe de tu caballo. Deja tus comodidades, deja tus cosas que te hacen vivir tu vida en el pecado. Porque es muy cómodo vivir como nosotros queremos. Es lo que San Pablo nos enseña. Aquí haces lo que tú quieres, pero acá te llamo yo a hacer todo lo que tienes que vivir. Porque más adelante dice, yo le diré todo lo que tiene que sufrir por mí. Y entonces este Ananías se sorprende, Señor, pero si pues es un matacuras casi, es un perseguidor acérrimo. ¿Cuántas cosas malas no dirán de nosotros? ¿Cuántas cosas no dirán de nuestro pasado? ¿Y cuántas veces tú mismo te recriminarás de cosas de tu pasado? Ojo, hermanos, no caigamos en esa mentira, en esa forma humana de ver las cosas. Y entonces Dios le responde a Ananías, yo lo elegí, yo lo quise y lo quiero para esto. Y entonces veremos esa gran luz que fue San Pablo. Por eso tenemos una festividad donde celebramos a San Pedro y a San Pablo. A manera de ir sintetizando, y porque ya viene nuestro invitado especial. Hemos dicho, nos ha dicho allá por allá Jorge, entonces cuando veamos a una persona, a un gran pecador, digámoslo así, o alguien que está haciendo el mal, lo primero es, no juzguen y no serán juzgados. Que no sabemos la obra final de esa persona. No sabemos si se nos adelantará en la santidad y termine siendo otro San Pablo, otro San Agustín. Entonces lo primero, no juzgar. Lo segundo, llegará el golpe de la gracia con la oración, como Santa Mónica o como San Pablo. Llegará el golpe, llegará la obra divina de la iluminación de la conciencia. Va a llegar, esperémosla. Tercer punto, ser útiles, ser instrumentos dóciles a la conversión de los otros. Ayudar como Ananías, ayudar como Mónica, ayudar como Ambrosio. Y pues también creo sería bueno sintetizar o cerrar dónde encontramos la misericordia, porque la conversión tiene un golpe en la misericordia. San Pablo Jesús le dirá a San Pablo, ve allá y allá te dirán lo que tienes que hacer. ¿Dónde es ese allá? Es con Ananías, es con la iglesia. Ve ahí te vas a encontrar con la misericordia. Hoy día realmente buscamos la misericordia, buscamos el amor de Dios, pero ¿dónde lo encontramos este amor de Dios? ¿Dónde encontramos esas voces que nos dicen, ve allá, te dirán lo que tienes que hacer? En el yoga, en las consultas psicológicas, que digo, no tienen nada de malo, nos ayudan a identificar nuestras heridas, pero no perdonan pecados. El pecado sigue ahí vivo. ¿Dónde encontramos el perdón de los pecados? ¿Dónde nos dicen tus pecados son perdonados? ¿Dónde recibimos esa misericordia del Padre? En el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, en el cual después de un proceso donde tú haces un examen de conciencia, te arrepientes de tus pecados, vas y con tu boca, en persona, en presencia, no existe otra forma,
confiesas tus pecados al sacerdote y él, como un ministro autorizado, te absuelve de tus pecados y te da una penitencia. ¿Para qué es esta penitencia? Para luchar contra ese pecado. Es decir, la penitencia es la medicina, la sanación, el antídoto para luchar contra ese pecado. Ya nada más, como decía Oscar, a modo de cerrar y terminar el tema, de la conversión y la misericordia de Dios. Entonces son dos realidades y una invitación más que nada, si alguien nos está escuchando, no hay pecado más grande que la misericordia de Dios. La conversión para todos los que nos escuchan. Hayas hecho lo que hayas hecho, es posible. Lo que hayas hecho, alcoholismo, droga, prostitución, aborto, feminismo, homosexualismo, todo puede ser perdonado por la misericordia de Dios. Y si hoy, pidiéndole a San Agustín que alguien nos escuche y siente un llamado a decir, caray, tengo 2 años, 5 años, 1 año, lo que sea, sin confesarme, y siento un llamado de ir y ver y experimentar lo que decía Oscar, este perdón de mis pecados, anímate. No hay nada que sea más fuerte que el amor y la misericordia de Dios, porque para eso el Padre ha enviado a Jesús su Hijo, para salvarnos todos, y eso es lo que Él quiere. Y bueno, aquí a través de nuestro canal también de Anhelo de Amor, nos ha escrito Neri desde Chile y nos dice que ella nos comenta y nos comparte un poco su testimonio, que nunca creyó que era capaz de dejar el alcoholismo y que hoy, gracias a Dios, dice, ayudándome, dice, me demuestra que en mi debilidad encuentro su fortaleza. Entonces a todos les pedimos que oren por Neri, una hermanita desde Chile, que la misericordia de Dios es más fuerte que su alcoholismo y cuenta con nuestras oraciones, ¿eh? Y bueno, Oscar, pues hablando de misericordia, el cielo también mete goles y claro que hay goles de misericordia, ¿no? Justamente en el ambiente futbolístico que a muchos nos gusta, pues estas conversiones, este perdón de grandes pecados o de cosas no tan pequeñas, la misericordia. ¿Cuánto se alegra una familia, la iglesia, cuando uno cambia, cuando recibe la misericordia? Y pues justamente podemos decir que la misericordia de Dios en la vida de uno es un golazo de media cancha o de chilena, como les guste más. Entonces, pues hablando de goles y de misericordia, hermano Jorge, tenemos un invitado especial. Pues sí, ya llegó el momento de que nos acompañe. Como les decía, él fue futbolista profesional, el hombre sin miedo, le decían por ahí. Entonces, pues le invitamos aquí a nuestro hermano Miguel. Ahorita se va a presentar Miguel Sabá, futbolista de varios equipos de aquí de México, para otros que nos estén escuchando, sobre todo seleccionado nacional. Miguel, bienvenido, un placer que nos acompañes. Buenos días todavía. Bienvenido, hermano. Gracias. Bueno, pues veníamos hablando, también aquí nos acompañó en el tema y hemos hablado sobre este tema, ¿no? La conversión y la misericordia. ¿Cómo cambia vidas el amor de Dios cuando toca los corazones, cuando toca la puerta del corazón? Y este corazón en libertad se abre al amor de Dios y comienza una nueva historia. ¿Qué nos pudieras tú contar en tu experiencia, en tu vida? ¿Cómo ha tenido efecto esto que hemos comentado, Miguel? Sí, la verdad es que de palabras me quedaría corto. Yo creo que gente que me conoció en mi vida antes de Cristo y después de Cristo, creo que sí hay una gran diferencia, pero realmente prácticamente el vivir en un mundo de pecado, para hacerlo más corto por el tiempo que Hay pecado del tiempo, mundo, hay tiempo. el mundo, la carne y el demonio prácticamente, y luego sin Dios, estás perdido, o sea, estás perdido en la vida. ¿Por qué? Porque eso te genera problemas personales, problemas familiares, en donde pierdes la paz, y realmente en este cambio, en esta nueva vida, te das cuenta que lo equivocado que estabas. O sea,
realmente decías, ¿qué es lo que hice se podría decir en 37 años de mi vida? O sea, ¿por qué? Porque pues no tuve esa educación religiosa en la fe, en Cristo, y pues obviamente al no tenerla, pues prácticamente no tienes esa enseñanza, ese acercamiento, y luego no tienes a las personas que te lleven por ese camino. ¿Por qué? Porque no había medios, estabas en un mundo en donde difícilmente encontrabas a alguien, ¿no? que te llevara firmemente por ese camino. Entonces, pues uno vivió en una vida de pecado. Realmente ahorita que estaban hablando de San Agustín, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, realmente... Hermano, una preguntita. Un momento, por ejemplo, en la vida de San Agustín tenemos esa aparición del niño donde le dicen, toma y lee. En la vida de San Pablo tenemos donde pues, cae del caballo, ¿no? Un momento que tú digas, es que este momento me tocó, me hizo encontrarme, sentí a Dios o sentí la misericordia de Dios. Un momento, un pasaje en tu vida. Fueron las misiones. En mi vida fueron las misiones. ¿Por qué? Porque yo después de retirado, el primer año, mi familia me estuvo insistiendo, mis hijas y mi esposa me estuvieron insistiendo, vamos a misiones. Y yo, no quiero misiones, yo me quiero ir de vacaciones. O sea, me acabo de retirar, nunca pude salir en Semana Santa, nunca pude salir en los puentes de las escuelas, ni en años nuevos prácticamente. O viajes de Navidad donde a mí me hubiera gustado ir. Entonces, luego el segundo año pasó lo mismo y no quise ir. Fue como que el tercer año... Cada Semana Santa son estas misiones. Cada Semana Santa, sí. Okay. El tercer año ya fue como que, bueno, vamos. Y ya cuando fuimos, fue el cambio que a lo mejor yo, sin buscarlo, fue un momento muy... Dios salió al encuentro. Dios salió al encuentro. Yo nunca había rezado un rosario, nunca había ido al Santísimo, a la adoración. Y todo se dio. O sea, cuando ya te das cuenta, mis hijas se habían inscrito para ir a la adoración a las 2, 3 de la mañana. Había horarios donde cada quien tenía que ir una hora. Mis hijas, una se inscribió a las 2 de la mañana, la otra a las 3 de la mañana, y pues, prácticamente yo sabía que yo iba a ser el que iba a tener que ir. Y así fue. Puse la alarma a las 2 de la mañana, no sé, estaban chicas, en ese tiempo estaban más chicas, nos iban a levantar, y a mí me tocó. Entonces, realmente el estar ahí fue un momento pues, que no lo puedo explicar. O sea, delante de Jesús, imagínate, a las 2, 3 de la mañana solo, con velitas, música católica. No, fue una experiencia inolvidable. Y después de ahí, pues como que empieza ese cambio, ¿no? Esa necesidad, y luego sales prácticamente queriendo ir a misa todos los días, sacramento todos los días, quieres confesar de cualquier cosa, porque realmente andas muy, traes ese don, esa hambre de Cristo. Y pues poco a poco, realmente después de esto me invitan a un retiro. Nunca en mi vida tampoco un retiro. Yo decía, no, vamos a estar 3 días encerrado, ¿qué voy a hacer? Y luego fue un retiro en silencio. Entonces decía, no puedes hablar, no puedes hacer nada. Y yo, todo nervioso, no sabía ni qué onda. Los cuartos especiales, digo, a lo mejor alguien que ha ido a retiros, son cuartitos donde está Jesús en la cruz y un bañito y no hay más. Entonces es algo que se te queda grabado. Entonces ahí empezó, ¿ya te confesaste? No. Y un padre muy bueno, el padre Javier, me dio oportunidad de yo hacer una lista, porque yo no me había confesado, yo creo que toda mi vida.
Y me dio esa oportunidad de hacer una lista porque dije, bueno, quiero hacer una confesión de vida realmente que no me falte nada. O sea, si ya estoy aquí, ya a lo que voy. Exactamente, vida nueva. Entonces, pues sí, pues imagínate la hoja, llegué con el padre y pues como que dijo, ay. Y ahí empezamos. Y ahí empezamos y pues gracias a Dios seguimos en el camino con las luchas y las batallas de... Hermano, en algún momento me contaste, dentro de esas, te tocaba a las 2 de la mañana a la primera de tus hijas entrar a la adoración. Bueno, fuiste tú y la otra a las 3. Y la persona que le tocaba a las 4 de la mañana en aquel campamento se quedó dormida, algo así me lo comentaste. Total de que te tocaron 3 horas, pero en algún momento nos compartiste que dentro de ese momento de adoración sentiste un abrazo. Sí. Y quebró el corazón del hombre sin miedo. A ver, ¿nos podrías compartir realmente, pues cuando uno ya se pone a pensar y dice, o sea, ya estaba encaminando todo, o sea, mis hijas no se iban a despertar. Yo nunca había ido a una adoración. Bueno, 1 hora y luego dices 2 horas y luego la persona que tenía que venir a las 4 de la mañana pues se quedó dormida. Pues, uno no puede salirse, no puede dejar solo ahí el Santísimo y realmente lo que comenta Jorge, digo, él estuvo acompañándonos en esa misión y le tocó escuchar testimonios. Le tocó escuchar un testimonio muy fuerte y bueno, esa vez en la adoración le platicaba que sí, o sea, fue un momento en donde sientes, ¿no? Sientes ese que te habla, que te abraza, que te apapacha, y entonces cuando uno empieza Dios vivo. Pues prácticamente a romperse y a darse cuenta como que te sale todo lo que traías en años en ese momento. O sea, realmente muy complicado, pero pues aquí estamos. Hermano, qué hermoso. Antes de continuar con esto, quiero invitar a todas las señoras de casa que compartan este video con sus esposos, con sus hijos que seguramente les gusta el fútbol como a nosotros. Tenemos a Miguel Sabá, un exfutbolista profesional, que Cristo ha tocado su corazón, le ha mostrado su amor y creo que vale la pena compartirlo con los demás, ¿no? Hermano, a mí me gustaría también en el ambiente del fútbol, ¿qué les dirías a los jóvenes que van entrenando, que les gustaría ser profesionales? Realmente, pues sigues viendo los mismos errores que uno hizo en su tiempo de joven, que empezó de joven a destacar. Y sí he tenido pláticas con algunos que me tocó cuando estaban más chavos en fuerzas básicas, pero prácticamente seguimos en el error de no tener esa educación cristiana, de fe y realmente, porque yo también lo hice, se te quiere acercar a alguien y les pones siempre... Lo escuchas un poco, pero... Sí, ya no le das importancia. ¿Por qué? Porque vives en un mundo realmente de fantasía, o sea, realmente de fantasía. Serán contados con las manos realmente quienes son católicos, quienes tienen fe, y estoy hablando fe de verdad, vivencial, porque pues uno dice, yo creo en Cristo, yo tengo fe, pero es de palabra, palabras, sí, lo que antes hacíamos, te persinas y metes gol y te persinas, pero pues entras al campo, realmente no tienes esa formación. Entonces, hablando en el aspecto de religión, en el otro aspecto, pues también, realmente la cultura en la que vivimos, la misma gente que apoya a los jugadores, los mismos comentaristas,
Y aparte uno que su mentalidad pues la pierdes muy fácil, pues empiezas a perder el piso, empiezas a creer que tú solo lo puedes, que no necesitas ayuda de nadie. Y cuando llega el trancazo es cuando realmente dices, ay, o sea, no soy lo que yo creía, ¿no? Hablando futbolísticamente. Y hablando religiosamente, pues te das cuenta que prácticamente perdiste 37, 38 años de tu vida. O sea, en cuanto a, dices, cuando ya conoces a Dios, dices, o sea, realmente, ¿qué hice? O sea, no era lo que yo hubiera querido, pero bueno, he estado oyendo la charla de ustedes, digo, por la gente que nos está viendo, soy el camarógrafo oficial, todos los sábados, y ahora me invitaron aquí al programa a platicar un poco y se los agradezco. Realmente me ha cambiado la vida, en lo personal, en lo familiar, y no ha sido fácil, perseverar, y no solo perseverar, sino que los que creías que eran tus amigos, o sea, se van. Sí. Se van. Si me dices el por qué, no sé por qué, pero yo he tenido muchísimas cosas que me han pasado ya ahora en mi acercamiento con Dios, que realmente Jorge es el que, nos conocemos ya hace ratito por las misiones, pero he tenido encuentros realmente sorprendentes en que llega el momento en que tú dices, la duda, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Esto que me está pasando, que me pasó, porque no es algo que uno supiera de que existe, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Y vas como que encontrando poco a poco esos momentos en los que cuando no tienes esa poquita enseñanza, aprendizaje, pues dices tú, algo pasajero. Pero realmente cuando ya empiezas a leer, a leer las escrituras, los santos, y a juntarte con personas así como aquí nuestros amigos, pues vas aprendiendo mucho y te vas dando cuenta de que sí hay cosas muy buenas y que pasan y las tienes que tomar porque pues no hay otro camino. O sea, realmente no hay otro camino. No ha sido fácil en cuanto a personas cercanas a nosotros, no solo a mí, sino a mi esposa y a mis hijas. Prácticamente en los negocios, en otras cosas, haces mucha oración. ¿Por qué? Porque no tenía paz. O sea, eran problemas tras problemas y no, pues ora, pídele mucho a Dios, que te guíe, que sane tus negocios, que lo malo, que si hay cosas malas, que salgan. Y así fue, o sea, oración y de repente, pum, empezó a salir todo lo malo. Gracias a Dios yo ya tenía pues un poco de conciencia de lo que es bueno y malo, ¿no? Entonces, pues yo ya sabía que yo no podía actuar de mala manera, porque a lo mejor antes, pues uno que hacía, tú hiciste esto, pues ahora te voy a hacer esto, ahorita vamos a ver y a ver. Entonces, fue difícil, pero realmente todo volvió a la normalidad. Tuve paz, no solo en lo personal, sino en lo familiar. Y realmente estoy muy agradecido con Dios porque realmente vivo muy tranquilo, muy feliz, aprendiendo. Y realmente a lo que sí me he dado cuenta es que algo por lo que Dios me dio mucho en mi vida antes de Cristo, que me ha demostrado el por qué me lo dio, para yo poder, con lo que me dio, hacer obras de misericordia. Entonces,
realmente muy agradecido y bueno, es el único camino, no hay más. Una duda, Sama. Digo, porque cuentas tu encuentro y esa permanencia voluntaria que el Señor hizo contigo de 3 horas, pero tengo esa, ya ven cómo es el Señor, ¿no? Se vale desde toda la eternidad. Yo vamos a investigar después la lista, quién es el de las 4 de la mañana, yo creo que es Jorge. Pero a mí me llama mucho la atención el cómo tú lo cuentas con ese amor, ¿no? Pero me gustaría, me surgió esta duda, este Sabá de ahora, para el Sabá de ahora, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti, este nuevo Sabá? Es mi padre. Para mí es mi padre. Yo sí lo llamo padre. ¿Por qué? Porque siempre está ahí. Siempre está ahí cuando lo necesitas. Y cuando no lo necesitas, también está ahí. O sea, realmente no sé cómo explicarlo, pero Si cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier miedo, llegas con él, lo platicas y a lo mejor uno quiere que sean las cosas como tú piensas que deberían de ser, pero realmente, como tú lo comentas, ¿quién es para ti? Yo sé que es mi padre y yo sé que él me va a ayudar. A lo mejor no es como yo quiera, pero sé que tarde o temprano estoy en sus manos y pues él obra de maneras misteriosas y es nada más ponernos en sus manos y confiar en él, no hay otra. Pues agradecerte, Miguel, agradecerte porque tu testimonio no solamente ayudará a los futbolistas que están ahorita preparándose para ser profesionales, también para los padres de familia que están inmersos en su trabajo, en sus problemas, en la vida diaria. También para ellos es un testimonio. Gracias. Primero, gracias por tus goles en Chivas, porque yo soy aficionado de Chivas, pero gracias por tu testimonio, por quién eres hoy para la iglesia, para las familias, para la sociedad. Gracias, te consideramos un amigo, no más que camarógrafo, un amigo, un hermano. Y bueno, pues Dios te bendiga. Gracias también a los que nos acompañaron en el programa del día de hoy. Llegó el silbatazo final. Ni modo, no hay penales. No hay tiempo extra. ¿Así? Pero el próximo sábado, con el favor de Dios, aquí estaremos en su programa Nadando Contra Corriente. Les pedimos un inmenso favor, que nos den like en las plataformas de Anhelo de Amor. Estamos en YouTube como Anhelo de Amor, en Facebook como Anhelo de Amor, estamos en Twitter también. Dentro de poco vamos a sacar algunos podcasts de algunos temas muy interesantes, más que nada sobre la figura de Dios, que tiene a veces el mundo del terrible castigador cuando es un Padre de ternura. Gracias, amigos, Dios les bendiga. Sería todo, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. A todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.